Bienvenidos una vez más a Locus Amoenos. Yo soy Carlos. Y yo soy Mon. Y hoy queremos hablarles un poco sobre la vida después de la licenciatura. Bueno, en todo este tiempo que no hemos subido nuevos videos, algo productivo que hicimos fue titularnos. Después de mucho tiempo, después de muchas batallas burocráticas, que son las peores, pues logramos obtener el título, hacer el examen. Y aquí surge una gran pregunta después de ¿y qué sigue de la titulación? Porque creo que un camino que nos han marcado desde el principio es, y que uno se hace a la idea, sí, es que de la escuela vas de escuela, pero cuando llegas al final de todas esas escuelas que se supone que ya debiste cursar, ¿qué sigue? Sí, porque titularte de la licenciatura es prácticamente el fin por el que entraste al kinder. En teoría, ¿verdad? Pasan muchas cosas y no significa que quien se quedó antes no haya logrado lo que se supone que logró. Pero esa es la idea que nos plantearon desde un principio. Entonces es interesante porque nosotros la primera mitad del año estuvimos súper aguerridos a titularnos. Y bueno, al menos yo no pensé como después de qué pasó, sino era el hecho de ya, hay que titularnos, hay que hacer el examen, estudia, hay que firmas. Y después llega el día, el gran día, es muy emocionante, es muy bonito, es un día con mucho orgullo, con nervio. Pero sí, después es de bueno, y luego ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mi siguiente clase? Sí, entonces estos meses hemos estado un poco en cambios y en planificar otras cosas. Y creo que es ahora sí una vida más adulta. Realmente. En cierta manera sí. Sí, ya pagamos impuestos. Bueno, eso desde que... Bueno, no importa. Quiero entonces empezar con lo siguiente. Uno va como rebañito. Y en teoría parecemos todos muy homogéneos, todos muy iguales cuando somos estudiantes, ¿no? Pero una vez que acaba, aunque estudiaste la misma carrera, como que los caminos se abren demasiado. Y hay gente que quiere seguir estudiando, hay gente que ya quiere trabajar, hay gente que acabó y hace otras cosas, ¿no? Incluso los que quieren seguir estudiando se van a ramas distintas. Entonces realmente son muchísimos caminos que uno puede elegir. Y que a lo mejor es un poco abrumador el pensar por eso qué se va a hacer. Nosotros decidimos... ¿Qué decidimos, Mónica? Pues decidimos, planteamos, buscamos la posibilidad de seguir en una maestría. Una vez, creo que lo oí de Raquel Castro en un video que decía que las maestrías son ese pequeño descanso, ese pequeño stop para los profesionales que no pueden encontrar algo de lo que estudiaron. Y fue así, tiene mucha razón. Sí, pero aún así, o sea, lo dice en broma. Es verdad, por eso es gracioso. Pero, pues sí, eso fue por lo que apuntamos. Bueno, es por lo que estamos apuntando, el cursar una maestría. Pero para cursar una maestría, número 1, la primera problemática que yo encuentro es que las convocatorias no son de gran difusión. Todo el procedimiento está como que muy... Escondido, ajá. Uno puede preguntar y es así de... ¿y esto cómo es? Y el otro y aquello. Y hay veces en que incluso los mismos profesores como que no se lo saben muy bien. Es así de, pues creo que es así, pero no sé, tú investiga en la página. Y entonces vas a la página de la escuela que te interesa y los datos son o muy escuetos o te dicen llama a este número y después cuando llamas al número es así de no tenemos todavía la información, espérate a que salga. Y dices, no. Es súper laberíntico todo, o sea, no es accesible. Y es interesante porque nosotros hicimos esa búsqueda para universidades públicas y para universidades privadas. Y hay un cambio grandísimo. En primera, la página. La página normalmente de las... Bueno, no hay tanta diferencia porque la información te la arrojan. La diferencia es cuando tú marcas. Porque en las escuelas privadas es así de, a ver, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué te interesa? Cuéntame. Y a Mónica ya la tenían en su lista. Ya me tienen registrada de tantas veces que he hablado. ¿Sí puedo decir escuela? Si quieres.
por ejemplo, en la UAM, ahí mandamos un correo para solicitar información y jamás Nunca nos llegó. contestaron, jamás recibimos respuesta. Y marcamos y era así de, pues está en la página. Y es así de, no señor, estoy marcando porque no está en la página. Sí, de hecho, hablamos a nuestra propia universidad. Yo estaba interesado en la maestría, bueno, los dos. Sí. Y fue así de, hablo porque me interesa este tipo de maestría y quiero saber estas cosas. Y la respuesta inmediata fue, ya, ¿tienes alguna duda que no está en la convocatoria? Así, buenas tardes. Y esto es un poco, bueno, o sea, obviamente esa es la burocracia de la universidad, no es como que lo que es en sí la universidad, pero a diferencia de las privadas. de las privadas o incluso de colegios más, no sé cómo decirlo, más, Pues no hay nombre. más, no tan populachones, más, es que no son fifís, pero sí son Casi. pero casi. El trato es totalmente distinto. Entonces, Sí, a eso mí es lo primero en una que te universidad que ya hablé porque me interesa mucho su programa, ya me tienen registrada de, usted ya ha hablado tantas veces y le interesa esto y lo otro y aquello. Sí. Y yo así de, sí, perdón, es que estaba hablando cuando todavía no tenía el título. Y me acuerdo que, porque o sea, yo ya estaba interesada ya estaba pensando en la maestría cuando ni siquiera acababa la tesis de licenciatura, así de intensa me puse en nivel de, vamos, tienes que enfocarte, tienes que hacerlo, tienes que acabarlo. Pero creo que eso es algo bueno, aunque suene muy intenso, porque muchas veces si no tienes un propósito para hacer la tesis, ahí te quedaste. Ya sé que hacer la tesis por sí solo pues es el propósito para terminar la carrera, y de hecho el propósito grande es titularte, ¿no? Que te den tu título, tu cédula. Pero como no tienes a nadie atrás que te diga, oye, ya hazla, solo tú y tu procrastinación, y es tu muy asesor. difícil. Es muy difícil porque a veces ni los asesores. Exacto. O sea, el asesor te dice, sí, te ven un mes. Y en un mes dice, sí, te ven un mes. O sea, ellos no están como cuando eres un estudiante. El tema de la tesis es muy interesante también de platicar. De hecho, va a haber un podcast especial para eso, justamente hablando de todos estos temas y de qué le diríamos a alguien que pasa por apenas eso. está haciendo su tesis. Pero volviendo a esto de qué hacer después, o sea, tener la maestría en mente es un muy buen objetivo para acabar la licenciatura, aunque suene, no sé si obvio o raro, pero sí es un buen empujón de tienes que tener tu título para tal fecha. Entonces ahí ya es un empujón. Entonces tienes que decir, corre. De entre todos los requisitos que te piden para la maestría, lo mínimo que te solicitan es, si no tienes tu título, al menos que tengas fecha de examen. Sí. Y para eso ya necesitas saberla prácticamente pues hecho. Exacto, sí. O sea, ya todo el papeleo debe de estar hecho y ya nada más debes estar esperando a presentar el examen. Exacto. Entonces cuando yo llamaba a esa universidad todavía no llegaba ese paso, estaba lejísimos. Sí. Y me acuerdo que me llamaron de, oye, ya se va a cerrar nuestra convocatoria, ¿segura que no quieres entrar? Y yo decía, no, perdón, el siguiente año, lo juro, el siguiente año ya les estaré molestando. Y pues heme aquí. Molestándolos. Bueno, entonces pues salimos con eso. Como les digo, hay muchas formas de salir, ¿no? Nosotros no pensábamos que íbamos a entrar muchísimo antes de lo que estamos haciendo. Pero es lo que les decimos. Uno sale y dice, bueno, cada año se abre la maestría. Y es así de, no. Hay universidades que las abren cada 2 años, cada 3 años, incluso cada 4 o 5 años. Sí, depende mucho. Y eso hablando de manera local, porque no nos pusimos a revisar. O sea, sí se pensó la posibilidad, pero también eso complica más las cosas de en un estado diferente o en otro país. Sí, porque también uno se da cuenta que, por ejemplo, a mí me interesa la literatura fantástica y en Guadalajara está Cecilia Eudave. Y Cecilia Eudave da un posgrado, entonces es bueno estar con ella. Para Mónica... si no, bueno, aquí no hay muchas que den infantil, pero hay otros estados, ¿no? Está la veracruzana, pero según yo la veracruzana se enfoca más en la difusión lectora. En la difusión. Y yo no voy, o sea, la literatura infantil tiene muchos campos y uno de ellos es el de la difusión, pero yo no estoy tan interesada en la difusión, yo me voy más por el lado de la investigación. Entonces ahí es cuando
uno debe de identificar qué es lo que le llama dentro de su tema, porque aún dentro del tema hay subdivisiones. Sí. Y conforme eso, ver las posibilidades que se ajusten. Porque pues también lo que una profesora nos dijo es tener opción A y opción B. Y opción Z, la goma. Sí, o sea, todas las Sí. opciones que uno pueda, porque pues una maestría, aunque uno piense que pues solamente tú y yo la estamos solicitando, pues no, quién sabe cuántas personas nos la soliciten, quién sabe por si esté muy peleada, porque también con la maestría viene el asunto de las becas. Uno Sí. no decide estudiar maestría nada más porque sí, por algo el comentario de Raquel Castro de es como el intermedio para los que no consiguen un trabajo, pues por la beca. De hecho, también había escuchado o leído por ahí que justo eso de la beca es prácticamente un trabajo, ¿no? Sí, es O un sea, trabajo. sí es una beca, pero también verlo como prácticamente te están pagando para que estudies. Creo que así no suena tan mal, ¿no? Sí. O sea, sí, es un riesgo también porque mientras más te preparas, más pasa el tiempo y cuando sales el golpe es más duro porque no significa que vayas a salir con un súper trabajo y con un puesto asegurado y con un sueldo fijo. Eso lo ves desde que acabamos la licenciatura. Nosotros tenemos un ingreso bueno que no es de nuestra carrera, pero en la vida real el ingreso bueno o el ingreso de la carrera vale lo mismo para el señor capitalismo, entonces hay que producir, ¿no? Entonces, la verdad, estamos preparándonos para los posgrados, pero hay muchos compañeros y compañeras que a lo mejor no quieren un posgrado y es difícil que encuentren un trabajo bien remunerado de lo que estudiamos, y lo sabemos. La verdad, yo, si tuviera que buscar un trabajo de lo que estudié, sería muy infeliz, realmente, porque de corrección de estilo, de profesor, pagan una miseria y no es que el campo sea malo, de hecho, es por eso estudiamos una carrera, para poder hacer ese tipo de actividades, pero no la remuneran bien en nivel, pues, prácticamente nacional, no es bien visto. Entonces, hasta eso, nosotros tenemos un respiro y con eso también podemos como pensar en otras cosas, pero hay gente que pues sale y busca luego trabajo y es difícil para ellos. Y en eso yo creo que también tiene que ver las necesidades personales de cada quien, de si ya urge un trabajo o, por ejemplo, pues puede darse un respiro, descansar, no pensar en ni maestría, ni trabajo, ni nada. Creo que ahí sí ya depende de la situación personal de cada quien. Sí, ahí realmente, o sea, si de por sí estudiar es un privilegio y estudiar una licenciatura y acabar una carrera también es un privilegio, pararse después de la licenciatura un año. Nosotros en nuestro caso nos paramos un año y van a ser 2, no porque dijimos vamos a descansar, sino porque es un año de que los procesos burocráticos de la tesis y luego es otro año de todo el proceso de selección de los posgrados. O sea, no es que no estemos haciendo nada, pero aún así no nos metimos a trabajar de lleno y eso también habla de que pues tenemos cierto privilegio de poder hacerlo. Hay mucha gente que no, que realmente estudió porque tiene que trabajar después de eso y afrontar pues la vida de cada uno. Entonces, hablando de los trabajos, hemos visto, ¿verdad? Que sí la están pasando un poquito mal y ahí sí uno, no es que lamente haber estudiado letras hispánicas. A veces. Si le gustó, pues no lo lamenta. Si no le gustó, yo creo que sí la de lamentar bastante. Porque aparte, tú sales haciendo lo que no estudiaste, no viste como tal. O sea, por ejemplo, profesor. Nunca nos enseñan a ser profesores, evidentemente. O sea, no vemos nada sobre eso. Y incluso de corrección de estilo, no es como que tenemos 4 años de clases de corrección de estilo, sino que conforme la marcha y conforme los ensayos y conforme vas haciendo tus investigaciones y todo eso, pues uno va adquiriendo y también adquieres un conocimiento de cómo se maneja la lengua, pero no es que nos enseñen ortografía. Llevamos un curso a principios porque la universidad dice que no tenemos que tener fallas. Y es más como un candado, que como ayuda realmente, porque no es como que te enseñen algo realmente nuevo, sino que se supone que todo lo que ya aprendiste te lo vuelven a evaluar. Sí, pero, entonces salimos sin las herramientas. Es que eso es lo que quería con este video. Se rompe la burbuja.
acabar la carrera significa romper la burbuja y es fuerte. Sí, esa burbuja de estabilidad de todavía soy un estudiante universitario y todo va a estar bien. Siento que la maestría es como eso de déjame entrar, déjame quedarme aquí un ratito. Quiero la burbuja. Oye, sí. Sí, y también depende cada uno qué tanto se creyó la burbuja y otros qué tanto dijeron, mira, allá afuera no es igual. Y al romperse, evidentemente van a tener posturas distintas. Nosotros como que medio lo veíamos venir. Obviamente vivirlo es súper diferente. Sí, es diferente. Lo puedes pensar muchísimo, pero ya vivirlo es diferente. Y pues si alguien está estudiando en licenciatura, piense en eso. No de una manera pesimista. Disfrútela. Sí, disfrútalo bastante. Para mí la carrera fue lo mejor, la verdad. En muchos sentidos. Pero es la última etapa en la que, aunque ya eres un adulto legal, no eres un adulto... Hay muchos, sí, bueno, evidentemente... Un adulto funcional, productivo. Hay muchos compañeros que pues trabajaban y estudiaban, ¿no? Sí, pero yo digo, en general pues uno acaba la carrera y todavía no tiene un trabajo tan de lleno, tan... A tiempo completo. Entonces sí, disfrútalo, pero piensa que esa burbuja se va a romper y piensa qué puedes hacer después de romper esa burbuja. Pero bueno, esto ya es como una introducción hacia los otros dos temas. El primero es lo de las tesis que habíamos dicho, que tiene que ver muchísimo con esto, porque hacer también la tesis es un ejercicio de a lo mejor y qué te gusta, porque obviamente hacer una tesis es investigar. Entonces, a lo mejor ahí puedes ver si te gusta la investigación, simplemente. Es entre un ejercicio burocrático y un ejercicio de investigación. Sí. Y hay muchos tabúes sobre eso, por eso queremos hablar de ello. Está muy romantizada la idea y ya hablaremos de eso después. Y el otro tema es el de nosotros qué decidimos hacer, aparte de ser adultos. Intentar. ¿Qué hicimos estos meses? Porque fueron pocos meses, pero fueron intensos meses para nosotros, la verdad. Conocimos mucho, crecimos. Bueno, ya de estatura ya no puedo, pero tuvimos otro tipo de vivencias. Y ya hablaremos de eso, porque evidentemente tiene que ver con nuestra decisión de seguir los pasos académicos, ¿no? Los pasos de investigación con rumbo a una maestría. Exacto. Y aquí lo importante es saber qué solicita una maestría. Y dentro de la maestría se solicita un currículum. Y uno se pone a pensar, maldita sea, acabo de salir de la licenciatura, ¿qué currículum puedo tener? Mi currículum acabé la licenciatura, ¿no es suficiente currículum? Pues y te dicen que no. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar, entonces, ¿qué solicitan de currículum? Y te piden trabajos relacionados con la carrera, o ponencias, o artículos, o cosas que hayas publicado o presentado, y es así de... Sí, así de, pues estuve muy ocupado, no muriendo en la carrera como para que todavía quieran que, sí, trabajé 2 años como investigador en la universidad. Pues no, pues digo, muchos compañeros es así sí. De los adjuntos, por ejemplo. Ese es un buen currículum. Sí. Es así. Yo siempre quise ser adjunto y nunca se me dio. Sí. Qué triste. Y hubo otras personas, no digo quién, no, yo no quiero ser adjunto, no sé qué. Y después los ves adjunto. No voy a decir nombres, diré que es más de una persona de la que conozco. Pero bueno, creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí, porque los otros 2 chismes van a estar un poco larguitos. Son como, este es introductorio. En primera, seguimos vivos, día 235, después de ser adultos, después de una carrera. Es difícil, es triste, la verdad. Bueno, o sea, es triste la situación de que uno no pueda salir a trabajar realmente bien pagado. Encontrar un buen trabajo, porque hay trabajos, pero no son bien pagados. Por ejemplo, muchos dicen de los del CONAMAT, Dios, no, qué horror, eso es la explotación máxima. Pero bueno, yo tengo un comentario último, y ahí sí voy a disentir contigo, y me perdonas. A ver. Me perdonas, mira. Para eso lo pusimos, para poder tener ecuanimidad en estas cosas. Yo, no me pregunte por qué, no tuve una preparatoria normal, ¿verdad? Entonces, mi preparatoria prácticamente fue CONAMAT. Mi preparación para el examen único fue CONAMAT. Así que sí te voy a pedir un poquito de respeto.
Yo no estoy diciendo que los profesores de Economat sean malos. De hecho muy yo buenos. También tomé un curso de física ahí. ¿Ya viste? Y gracias a ese profesor pude pasar física, porque si no yo creo que me quedaba un año más en prepa. Le debes, Moni. Pero después de que uno se pone a investigar la bolsa de trabajo de Economat, el salario es una porquería, es una basura. Jalada, o sea, realmente todo el esfuerzo de esos profesores no se valora. Por eso digo, Economat es explotador, ¿no? Sus profesores son buenos, al menos los que yo he tenido han sido muy buenos, y por lo que tú dices también. Mírame. No, de hecho, yo que estuve muchos años ahí, hasta ahí lo dejamos. Muchos de los profesores, uno, o eran estudiantes, o dos, eran egresados. Y hay de dos: o no saben de lo que están hablando, y no digo por mala onda. Realmente hubo una ocasión en la que la profesora de matemáticas no sabía hacer los quebrados, o sea, los simples de suma y de resta. ¿Las fracciones? Ajá. A mí me gustaban. Y bueno, también es un riesgo que se toma, ¿no? Pero hay otros que son excelentes profesores. Y de hecho, me sorprende lo bien que lo hacen sabiendo que no estudiaron para profesores. Y ahí está de todos, de español, de biología, ¿no? De muchos. Hay otros que ya llevan muchos años dando clases ahí y que pues no son recién egresados, pero no son profesores como que estén en una universidad y den clases ahí, ¿verdad? Ahí lo único malo, como dices, es el pago. Pero yo lo que siento, al menos, es que, por ejemplo, yo sí sentí que fue un apoyo, porque una vez no era un profesor, era un encargado como administrativo, dijo: este tipo de cursos existe, no solo con AMAT, sino muchos tipos para aprobar exámenes y aprobar exámenes para entrar a la universidad o a la preparatoria. Exámenes. Estos cursos existen porque el sistema educativo es deficiente. Porque si fuera buen sistema educativo, no tendrían que venir a un curso. Y eso es cierto. Eso es cierto, pero digamos que esa no es la parte con la que yo estoy en desacuerdo, porque claro, obviamente el sistema educativo está mal, pero si nos vamos al lado económico, que es lo que importa en un egresado, porque siendo sinceros, o sea, puede ser un muy buen profesor, pero uno no puede vivir de hecho, comer de eso, ni realmente. Los profesores que se dedican a ser profesores en la universidad viven de ser profesores. UNAM, exacto, los de la UNAM también ganan bien poquito. O sea, lo que yo me quejo es que realmente todos los rubros, o la mayoría de los rubros a los que se supone que salimos cuando acabamos la carrera, son bien mal pagados. Sí, eso sí. Sí, yo solo decía que yo siempre quise terminar la carrera e ir a dar clases con AMAT, no por el pago, evidentemente, sino porque dije, hay muchos que realmente quieren estudiar como yo, y esos profesores que solo están de paso y que están buscando un mejor trabajo, o que es un apoyo nada más, que afortunadamente, no sé, viven todavía en casa de alguien que los mantiene, pues puede tener un trabajo no tan excelentemente bien remunerado y pues medio aportar. Bueno, ¿qué? Ellos están haciendo una labor importante, aunque esos cursos se vean muy como, ese curso van ahí los que no saben o los que no pudieron hacerlo bien, pero hay muchas personas de esos cursos que logran entrar a universidades y logran hacer muchas cosas. Entonces, solamente quitando la parte económica, que es muy importante, y romantizándolo muchísimo. Quitando la parte de esclavitud, donde pagan bien poco por un montón de horas. No digo que esté de acuerdo con eso. Digo que yo siempre quise dar clase ahí pensando en poder apoyar de alguna manera eso, pero no quedarte ahí, evidentemente. O sea, eso debería ser más bien un servicio social. O sea, ya si no te van a pagar, al menos que te den una especie de constancia, una especie de pues eso, currículum de que ya diste, no sé cuánto valga. Sí, no sé, porque dicen antes que los servicios sociales los pagaban. Cuentan las malas lenguas. Y ahorita no. Y también, por ejemplo, si tú das clases ahí, no sé, 3, 4, 5, 6 meses, ¿eso cómo te valerá? O sea, si tú después quieres dar clase, por ejemplo, en una preparatoria, porque siento que ahí lo denigrarían, ¿no? O si es curriculiable. O sea, sí lo podrías poner en tu currículum, digo yo. ¿Qué tan pesado sería, no? Sí, no sé, porque por ejemplo es como una publicación de si lo publicas en una revista súper reconocida o en un blog, a una nueva que acaba de surgir, pues claro, obviamente le van a dar más peso a la otra. Sí, por eso digo que no debería de haber mucha pelea de prestigios, porque al fin y al cabo, pues te estás de profesor.
Creo que esa es la parte mala de la academia Sí. al momento de hacer un currículum, todo el prestigio, o sea, ¿qué se supone que es el prestigio? Pero Sí, mucho del currículum es ponerte tus laureles. Bueno, no se dice así, pero ¿cómo se dice? ajá, presumir cosas sacar tu mejor de ropita lo y- hice aquí ajá. y tú no, y es así. Sí, porque puedes decir, bueno, yo estudié una carrera, no sé, de lingüística. ¿En dónde? En la Universidad Autónoma, en la Universidad Metropolitana, en la universidad que nadie conoce. Y bueno, nos había dicho un profesor en medieval, en aquellos años de primeros semestres, que los títulos nobiliarios que dejaron Sí. de existir, evidente. Bueno, no dejaron de existir, dejaron de tener un peso fuerte y dominante, porque nadie. Bueno, Al menos aquí, Ajá, porque en sí. Inglaterra ya deberían derrocar a ese viejito. Pero sí, bueno. nos decía que lo más parecido que teníamos eran los títulos universitarios, porque un título universitario te convierte en algo más que el que no lo tiene o el que tiene uno peor que el tuyo. Y si vas subiendo en uno la escala, mejor. es muy jerárquico. Y digo, tiene que haber, entiendo, una especie de medida, pero sí está muy rígida. Es como un escalón. Pues de hecho así es, porque primero digamos que están los estudiantes, luego los licenciados, luego las maestrías, bueno, los maestros y luego Los los doctores, ¿no? Como las llamadas vacas sagradas. Pero sigue siendo la burbuja. O sea, esa jerarquía Sí. está dentro de ahí y todos así como que hay un doctor, hay un maestro, hay un licenciado. Y después te sales y es así de... O sea, Es así de, los profesores... ¿cómo dices que estudiaste? ¿Qué es eso que estudiaste? O sea, no, y no te vayas muy lejos, sino en tu mismo círculo familiar Ajá. de ¿qué es eso que estudiaste? ¿Cómo se llamaba? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué ves? Ajá, y aparte acaban trabajando de cosas que uno piensa, bueno, uno crece con la mala idea de que si estudias vas a tener un mejor trabajo, que no es cierto. Entonces, pues cuando sales de la burbuja y dices, pues estoy ganando lo mismo que alguien que no estudió, que digo, por diferentes razones, pues es ahí cuando ya esa jerarquía no existe. Fuera de la burbuja, la jerarquía es un chiste. Realmente, en la vida real es un chiste. O sea, se maneja creo yo, con otras Parámetros. reglas, con otros parámetros, la vida adulta real. Bien, siento que nos falta aquí nada más una cerveza, Mónica, para... ¿no? No me gusta el cerveza. Y música banda. ¿Tampoco te gusta la música No banda? me gusta. No, no, tampoco. Bueno, no escuché mucho. Pero sí, bueno, nos estamos despidiendo desde hace media hora. Así, Ya. ya me tengo que ir. A trabajar, ¿no? A derrocar ese sistema. Peor al metro. Al metro en hora pico. Pero bueno, eso es todo por este video chismoso. Habrá otros dos como les dijimos y nos veremos muy pronto. Esperemos. Adiós. Hasta la vista. ¿Cómo que esperemos? No, no sé si pronto, pero. Ah, bueno, sí. No, ¿qué tan pronto? No lo sé. Exactamente. Bye.